Don Santiago Abascal, muchas gracias por recibir al debate Es un placer. en la sede de Vox, además al inicio de una nueva campaña electoral, otra. Pero queríamos empezar por una parte distinta. ¿Qué debe hacer el Partido Popular si el informe que han solicitado a los letrados del Senado dice que no se puede inadmitir la proposición de ley de amnistía? Bueno, yo creo que lo que el Partido Popular debe preguntar a los letrados del Senado es si la ley de amnistía es una ley constitucional o inconstitucional. Y después la mesa debe ser la que debería decidir si la ley es inconstitucional, como dice cualquier persona con un mínimo de dignidad y de conocimiento de derecho en España, y hemos visto el posicionamiento de todos los hombres y mujeres de leyes. Después la mesa del Senado lo que debería hacer es no tramitar la ley de amnistía en caso de que se apruebe en el Congreso, que todavía no está por ver, y finalmente llegue al Senado. Creemos que es un momento de actuar de manera valiente, de arriesgarse, de tomar decisiones difíciles. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a afrontar un golpe a la Constitución cometido por parte del Gobierno con los que habían intentado dar un golpe de Estado separatista en el año 2017? Lógicamente ese es un escenario muy difícil de prever, se ha producido y por lo tanto yo creo que ante situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales y creo que la posición que defiende Vox de que el Senado no tramite la ley de amnistía es la posición correcta. Pero ¿se puede combatir una presunta ilegalidad desde fuera de la ley, siempre y cuando los letrados determinen lo que parece que el PP al menos quiere que determinen, que es que no cabe no admitirla? Bueno, es que yo creo que es más fácil. No se puede tramitar una ilegalidad manifiesta. Y esa es nuestra posición. Y en todo caso, hay un conflicto institucional de primer orden. Hemos visto al Gobierno y a todos sus socios atacando a los jueces, a sus cómplices de una manera brutal durante el último pleno en el Congreso. Va a haber un conflicto institucional gravísimo porque el Senado no tramite una ley aprobada por el Congreso que los letrados dicen que es inconstitucional. Poco conflicto me parece. Cuando dice que la ley si sale del Congreso, ¿tiene dudas de que esta ley se va a aprobar en la Cámara Baja después de lo visto esta semana? Bueno, yo tiendo a pensar que Sánchez va a hacer lo que más le convenga para mantenerse en el poder. Creo que todos los escenarios están abiertos. Sánchez no tiene escrúpulos, no tiene principios, lo hemos visto durante estos 5 años y creo que el escenario es muy abierto, tanto el de que ceda, como hemos visto en otras ocasiones, y pague la factura de acceder al gobierno de esta manera tan inmoral y tan ilegal. Decimos tan ilegal porque le hemos denunciado en el Tribunal Supremo por el delito de cohecho, que la siga pagando con el patrimonio de todos, pero también cabe la posibilidad de que diga que no da un paso más y que el Partido Popular le lance un salvavidas, como estamos viendo en los últimos tiempos, y también cabe la posibilidad de que convoque de nuevo elecciones. Con Sánchez puede pasar cualquier cosa y cualquier movimiento que haga Sánchez será un beneficio o un movimiento en favor de Sánchez, nunca un movimiento en favor de los intereses generales. Bueno, este martes en el Pleno del Congreso usted pedía al Partido Popular 3 cosas, entre ellas sumarse a esa propuesta de promover un referéndum sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución. ¿Cree que se ha entendido la posición de Vox votando en contra de esta reforma? Sí, yo creo que se ha entendido muy bien. De hecho, lo que no se entendió fue la abstención inicial, que fue un gesto ante las asociaciones de personas con discapacidad que insistían en que deberíamos haber apoyado esta reforma. Esas asociaciones, que no representan a todas las personas con discapacidad, porque ha habido muchas personas con algún tipo de discapacidad que nos han dicho que hemos hecho muy bien oponiéndonos. Pero aquella abstención hubo personas que la interpretaron como una posición de debilidad, como una posición de falta de firmeza, y agradecieron que finalmente el voto fuera un voto rotundo en contra. Nosotros no podemos apoyar una reforma constitucional que de algún modo consagra un ataque al artículo 14 de la Constitución, que dice que no puede haber ningún tipo de discriminación por ninguna razón, entre ellas por razones de sexo. Y eso se consagra en el artículo 49, reformado por el Partido Popular y por el Partido Socialista, con el agravante de que esta reforma es un balón de oxígeno del Partido Popular al Partido Socialista. ¿Qué hace el señor Feijóo llamando a la gente a ocupar las calles en manifestaciones constantes, diciendo que hay un golpe a la Constitución, y al día siguiente, de la mano del señor Sánchez, va a reformar la Constitución, además haciendo algo que no debería hacer? Por eso nosotros decimos, ya que lo han hecho,
al menos que no le hurten a los españoles la posibilidad de decidirlo en referéndum. Nosotros durante toda la campaña electoral anterior presentamos nuestro proyecto España Decide, que consistía en que asuntos de especial interés para los ciudadanos fueran sometidos, conforme a lo que cabía dentro de nuestra Constitución, a referéndum consultivo. En este caso, nosotros pedimos un referéndum vinculante. ¿Por qué los diputados pueden decidir sobre cosas que no estaban en los debates, en la campaña electoral, y no consultan a los españoles? 33 diputados lo han solicitado, hacen falta 2 más. Esperamos que otros diputados puedan sumarse a esta petición y serán los españoles los que digan si están a favor o en contra de esta reforma. Si no es así, nosotros siempre podremos decir que esta ha sido una decisión tomada a espaldas de los españoles a los que no se les ha consultado. ¿Pero le han pedido su voto expresamente para esto, su apoyo a algún diputado? Se me ocurre UPN y Coalición Canaria. Que no, probablemente... se lo hemos pedido a todos los diputados en la tribuna, como hice yo el otro día durante mi intervención, a todos los diputados que no son de la mayoría golpista. Cuando usted habla de no colaborar con el golpe, se refiere a no votar ninguna iniciativa del Partido Socialista, ni abstenerse tampoco, sino votar todas en contra, sean del tema que sea, es decir, no es el qué, sino el quién. Antes he dicho que para combatir un golpe hay que tomar decisiones valientes y arriesgadas, y eso significa que hay que oponerse con claridad a todo lo que pretende hacer Pedro Sánchez. No sé si será siempre con un voto negativo o con una abstención, pero no se le puede apoyar absolutamente en nada. Nuestro voto no puede servir nunca, ni con el sí ni con la abstención, para facilitar un día más de gobierno de Sánchez. El otro día lo expliqué con mucha claridad para que se entendiera. Dije, si Sánchez dice viva España, nosotros no respondemos viva, nosotros respondemos mentira. Porque no le creemos, porque creemos que cualquier cosa que Sánchez apruebe hoy es nociva porque permite un día, una semana, un mes más de Sánchez en el poder, y creemos que eso es malo para los intereses generales de España, independientemente de que una votación concreta pueda parecer beneficiosa para un interés particular determinado. Nosotros no estamos para defender intereses particulares, estamos para defender intereses generales, y creemos que la situación es de una gravedad extraordinaria. No tiene parangón en nuestra historia reciente, no tiene parangón en los países de nuestro entorno, y por lo tanto tenemos que tomar medidas excepcionales, y la de oponernos al gobierno en todo, diga lo que diga, es una medida excepcional, que probablemente hay muchas personas que no entienden, pero yo creo que ejercemos nuestra responsabilidad más profunda tomando esa decisión. Ahora que hemos entrado en campaña electoral para las elecciones de Galicia, ¿qué sería más doloroso para Vox, no tener representación o bueno, que la izquierda desbanque al Partido Popular del Gobierno? Vox defiende cosas distintas al Partido Popular. Para Vox lo verdaderamente serio es que personas que han votado a Vox, que confían en Vox, no tengan representación en Galicia. Nos votaron 116.000 gallegos. Si todos esos gallegos nos vuelven a votar, tendremos representación. Si esa mayoría de gallegos que se abstuvieron en las anteriores elecciones votan por un cambio, también tendremos representación. Eso nos parece lo verdaderamente grave, que haya gente que todavía en Galicia vote con miedo, y que el Partido Popular de Génova 13 y el Partido Popular gallego tenga secuestrados a muchos votantes con el voto del miedo, como lleva haciendo durante muchísimo tiempo, pero aplicando políticas de izquierda en el terreno moral, con leyes de género, leyes de igualdad y leyes de LGTB, o en el terreno de las libertades, en los colegios, o en el acceso a la administración, en lo que tiene que ver con el derecho a acceder a la administración en español, o el derecho a escolarizar a los hijos en el español, que es la lengua común de todos los españoles. Eso es lo verdaderamente grave, que los gallegos a los que eso les preocupa no tengan representación. Si el Partido Popular no tiene una mayoría absoluta, pues será como consecuencia del desgaste que ha sufrido durante el gobierno. Vox ya se presentó hace unos años, no tuvo representación, y el PP tuvo una mayoría absoluta. Si hoy el Partido Popular pierde esa mayoría, no será porque se presente Vox, será porque ha gobernado mal. Habla del Partido Popular gallego casi como de lo que supone el PNV en el País Vasco, que es un sitio que usted conoce bien, ese partido alfa que está en todo. ¿Son comparables de alguna manera? Bueno, yo no le llamaría alfa, en todo caso le llamaría beta, porque cuando uno aplica las políticas de los demás no se caracteriza precisamente por una política decisiva y contundente, sino por una política acobardada y acomplejada, que es lo que está haciendo el Partido Popular en Galicia. Ellos se vanaglorian, utilizando una expresión de que el
el nacionalismo en Galicia está topado, dicen. Está topado, no. Está ocupado por el Partido Popular de Galicia. Si para que el nacionalismo no crezca hay que hacerse nacionalista, pues no sé qué tipo de negocio es ese. Con nosotros que no cuenten para semejante experimento. Bueno, terminamos la semana pasada con esa asamblea general que le incumplió usted de nuevo como líder del partido, y esta semana pues la iniciamos con ese motín en Baleares. ¿Cómo explicaría a los votantes de Vox lo que ha ocurrido allí, que 5 diputados hayan rebelado contra la dirección nacional y hayan expulsado de forma unilateral a 2 de su grupo parlamentario? Bueno, es inexplicable. No se les puede explicar de ninguna manera. Yo no puedo explicar la naturaleza humana. Yo recuerdo cuando, en una entrevista de hace unos años, cuando Vox no tenía representación, un periodista en televisión me dijo, bueno, nos preguntó a varios líderes políticos, y dijo, ¿en su partido hay corrupción? Y todos dijeron, no, en mi partido no hay corrupción, no, mi partido lucha contra la corrupción, decía el otro. Y nosotros, que no teníamos representación, yo recuerdo que en aquel momento dije, seguro que hay corrupción. Seguro que hay alguien que está haciendo algo que no debe y no lo hemos detectado. Cuando lo detectemos, actuaremos contra esa persona. Me da igual que la corrupción sea robar, llevarse dinero, que robar la representación a los ciudadanos. Me parece que es de una gravedad extraordinaria. Yo lo que puedo decir es que Vox tiene un acuerdo con el Partido Popular en Baleares, un acuerdo de gobierno que nosotros vamos a respetar y vamos a pedir al Partido Popular que respete. Son otros los que tendrán que explicar a los ciudadanos cuando salgan a la calle qué es lo que están haciendo con la representación que los ciudadanos han dado a unas siglas y a unos líderes del partido que conocían. Eso es lo verdaderamente preocupante. Que lo explique es inexplicable. Son cosas que pasan, que no le gustan a nadie. Lo que sí puedo decir es que Vox va a tener la mano muy firme y va a seguir por la misma senda, sin aceptar nunca ningún tipo de chantaje. Pero el problema, señora Abascal, es que sus 2 votos no le son suficientes a la presidenta Proens, que necesita 5, y 5 son los díscolos. ¿Qué camino va a tomar la presidenta balear? Eso se lo tendrán que preguntar a ella. Yo lo que he dicho es que nosotros vamos a cumplir con nuestro compromiso. Espero que la señora Proens también cumpla con su compromiso. Y son otros los que tendrán que decidir qué es lo que hacen exactamente. ¿Ha tenido algún contacto con ella en estos No, días? recientemente no, pero hay contactos de la Dirección Nacional de Vox con la presidenta del Gobierno de Baleares, como es lógico y natural. Y entiende que el Partido Popular pueda tener miedo de que no sé si llamarlo incendio, pero que esta inestabilidad se extienda a otros gobiernos regionales que comparten. Bueno, le podría pasar incluso al Partido Popular a este tipo de cosas. Es más, al Partido Popular creo que le puede pasar de manera más habitual una cosa de estas, porque es un partido menos nacional, con un discurso más equívoco. Dicen una cosa en una región, una distinta en la otra. Defienden una política del agua en Murcia, una política del agua diferente en Aragón. Digo esto porque en algunos partidos no hay discusiones, aparentemente no se pegan, pero porque dicen cosas completamente distintas. Vox defiende el mismo discurso en todos lados, tiene una dirección nacional que marca las pautas y a veces pasan cosas de estas. Y van a seguir pasando, ocurrirán. Lo que sí puedo decir es que nosotros jamás vamos a negociar absolutamente nada con quien actúa de una manera desleal y no respetando el mandato de los electores. Antes, bueno, cuando comentaba el tema de la amnistía, lo que piden al Partido Popular, que debería no tramitarla en el Senado, y hablaba de esa, bueno, lo que lleva criticando estas semanas, de que el Partido Popular convocó una manifestación y después llega a acuerdos con Pedro Sánchez, le acusó a Alberto Núñez Feijóo de ser una oposición a tiempo parcial. ¿Qué queda de aquel acuerdo de investidura? Bueno, aquel acuerdo de investidura terminó el mismo día de la investidura, porque únicamente consistía en darle el apoyo para aquella votación, para un intento de investidura que sabíamos que era un brindis al sol, pero que el señor Feijóo quería intentar, y nosotros le dimos el respaldo a cambio de que se produjera también un compromiso de no demonizar a Vox, que verbalmente se cumplió durante esos días. Confiábamos en que el Partido Popular nos acompañara en una oposición total al gobierno y eso no está siendo así. El Partido Popular está estafando a los electores. El Partido Popular de Génova 13 está mintiendo a los españoles. Les está diciendo que hay un golpe a la Constitución, les saca a la calle en movilizaciones masivas, que nosotros hemos apoyado y hemos participado en muchas de ellas, pero después no actúa en consecuencia. Después nos somete a todos a la foto de la vergüenza en Bruselas, con un señor del Partido Popular, con Bolaños y con un comisario haciendo de mediador.
Es absolutamente inaceptable, es un ataque a la dignidad de los españoles, es un blanqueamiento del Partido Socialista. Creemos que no se puede admitir en estos momentos ningún tipo de diálogo ni de componenda con quien está en pactos con Puigdemont y con Otegi. ¿Cómo puede sentarse uno con los que se sientan con Puigdemont y con Otegi? Es algo que no comprendemos y nosotros, por lo tanto, lo tenemos que denunciar. Nos sentimos solos en la oposición y nos gustaría sentirnos acompañados. ¿Y cree que los votantes entienden que no se pongan de acuerdo Partido Popular y Vox? Bueno, yo no sé si entienden que no nos pongamos de acuerdo. Lo que tendrán que entender los votantes y tendremos que entender nosotros, los que dirigimos partidos, es en qué nos ponemos de acuerdo. ¿En qué nos ponemos de acuerdo? ¿En hacer una oposición más débil o una oposición más dura? Es que en eso no hay punto de encuentro. Ahí no hay acuerdo posible. Yo estoy encantado de ponerme de acuerdo, como hemos hecho en un montón de regiones, en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Extremadura. Y fíjense si había dificultades en Extremadura, como hemos hecho en Aragón, como hemos hecho en Murcia, pero para hacer determinadas políticas, ponerse de acuerdo para no hacer nada en la política nacional, pues eso es algo que nadie nos puede pedir. De hecho, nuestros electores no nos lo piden. Si alguna vez nos para alguien por la calle y nos dice que nos pongamos de acuerdo, normalmente es alguien que ha votado al Partido Popular. Pero ustedes saben que la única suma posible para desbancar a un gobierno de Pedro Sánchez es con el Partido Popular. No y suma. Vox. No suma. Me refiero, la posible suma futura pasa por un entendimiento entre ambos partidos. Bueno, pero ese es otro debate, pero el entendimiento no es una fusión. El entendimiento probablemente es ver qué es lo que ha hecho la izquierda durante la anterior campaña electoral. Iban a los debates, mostraban diferencias. Pedro, Yoli, cariño, ¿cómo estás? Era una posición de respeto, era una posición de colaboración desde la diferencia. Lo que nosotros nos hemos encontrado en esta campaña no ha sido eso. Ha sido a un señor Feijóo, a un PP de Génova 13, contribuyendo a la demonización de Vox, por un lado, y por otro lado tendiéndole la mano a Pedro Sánchez y haciendo que todos los medios que están financiados por el PP atacasen a Vox de una manera tan brutal como los medios de izquierda. Eso es lo que ha pasado en la campaña. Y que publicasen encuestas falsas diciendo que el Partido Popular tenía la mayoría absoluta, que han llevado a la desmovilización a través de la mentira, porque solo buscaban que las expectativas de Vox fuesen cada vez más pequeñas, porque pensaban en la desaparición de Vox en vez de en la derrota de Pedro Sánchez, al que invitaban a pactos permanentemente, incluso en los debates electorales, porque si Vox iba a un debate, el Partido Popular no aparecía. Y lo seguimos viendo ahora, en Galicia. El Partido Popular ha acordado con el Partido Socialista y Sumar que Vox no está en los debates, y Vox estuvo en los debates en la anterior campaña. Aún no teniendo representación en el Parlamento Estuvimos gallego. en los debates, aún no teniendo representación, porque la Junta consideró que Vox tenía suficiente impacto social y electoral en Galicia. 116.000 gallegos habían votado a Vox. ¿Cómo es posible que esas personas no puedan estar representadas en un debate electoral en la televisión gallega? Es totalmente inaceptable. Y sin embargo van a estar otros partidos que apenas tienen importancia en Galicia. ¿Allí llegó a haber, en Galicia me refiero, algún contacto formal por parte del Partido Popular para que Vox no se presentara? No, eso lo dicen de manera insolente a través de los medios de comunicación, y durante la campaña electoral van incluso un poquito más allá. El número 2 del señor Feijóo, en la anterior campaña electoral, en un mitin, animó a los votantes del PP a que fueran a sus vecindarios, entraran en los buzones de los vecinos, cogieran los sobres electorales de Vox que tenían la bandera de España y que los rompieran. Eso se hizo de manera pública en un mitin. Están los vídeos todavía por ahí. Nosotros llegamos a denunciarlo incluso ante los tribunales con poco éxito, lo que pensábamos que era un delito electoral. Señora Abascal, si le parece, también podemos entrar a hablar de la situación interna del partido, que durante estas semanas y a raíz de ese adelanto de la Asamblea pues se ha comentado mucho en los medios. ¿Ha sentido su liderazgo, ha visto cuestionado su liderazgo durante estos últimos años? No. No. Si estoy aquí, en esta sede, viajo por España, estoy con los militantes de Vox, salgo a la calle, no. Si leo los periódicos pensaría que sí, pero es ciencia ficción. Los periódicos han publicado durante estos días un manifiesto anónimo de supuestos militantes de Vox, no firmado por nadie.
ha sido publicado por cabeceras con antiquísimos nombres, muy respetables, muy independientes, lo digo todo entre comillas, para que se me entienda, y se han atrevido a publicar eso. Han publicado verdaderas mentiras sobre Vox, han publicado candidaturas alternativas, insisto, manifiestos anónimos. ¿Cómo se puede publicar un manifiesto anónimo? Y lo que ha pasado es lo que ha pasado, que cuando se han convocado unas elecciones internas en Vox, no ha habido absolutamente nadie que haya hecho el más mínimo intento de presentar una candidatura alternativa. Y era posible porque todos los afiliados pueden participar, pueden presentarse, pueden recabar avales. Con lo cual en Vox no había una discusión, no sobre el liderazgo de una persona, que eso no es lo importante. Lo importante es lo que esa persona y el equipo que la acompaña está defendiendo. Y hay unos planteamientos que defiende Vox que son los mismos que los del principio, y hay unas estrategias y unas tácticas pues que son bien conocidas. Y no ha habido una sola persona que públicamente se haya opuesto ni a los principios que defiende Vox, ni a las estrategias, ni a las tácticas. Es que no hay ese debate en Vox, no lo hay. Es un debate ficticio en los medios de comunicación que quieren acabar con Vox, como acabaron con otros partidos, poderes muy poderosos, valga la redundancia. Pero claro, es que esos poderes probablemente habían ayudado a hacer que algunos partidos existieran y por lo tanto lograron también que dejaran de existir. En el caso de Vox no es así, a nosotros no nos ha montado el IBEX, lo he dicho estos días, ni nos va a desmontar el IBEX. Nosotros respondemos a una movilización subterránea de la sociedad española que de repente apareció en un momento dado, en unas movilizaciones muy grandes, en unos actos muy numerosos, llamando la atención de los medios de comunicación en el año 2018 en Vista Alegre, y los medios en aquel momento y los tertulianos y los comentaristas decían, ¿cómo es posible? ¿Qué ha pasado? Pues no ha pasado nada, esto estaba ocurriendo desde hacía mucho tiempo y había mucha gente que no se sentía representada. Y hoy se siente representada a través de Vox, que Vox defiende muchas cosas que solo defiende Vox, son muchísimas. Respecto al Estado de las Autonomías, respecto a la inmigración, respecto a la Agenda 2030, respecto al derecho a la vida, respecto a la política internacional. Vox está completamente solo en la arena política defendiendo algunas cosas, muy acompañado por mucha gente en España, pero solo en la arena política, en los parlamentos. Eso no se hunde de la noche a la mañana, con mentiras y con insidias. ¿Y qué queda del Santiago Abascal de 2014 cuando se embarcó en este proyecto y qué ha cambiado? Esa es una pregunta muy intimista, ¿no? Eso lo tendrán que decir los demás, ¿no? Estoy un poco más mayor y también sé más cosas. Tengo más experiencia, ¿no? He perdido probablemente la inocencia en algunas cosas. ¿Alguna vez se ha planteado durante este tiempo pues, dejar la política? No, rotundamente no. ¿Cómo debemos interpretar, señor Abascal, la entrada de los líderes regionales en la ejecutiva? ¿Es que Vox va a ser a partir de ahora un partido de varonías, más coral, menos presidencialista? Eso de que Vox va a ser un partido de varonías no va a ocurrir jamás. Vox es un partido nacional. Es un partido nacional y va a seguir siendo un partido nacional, con una dirección nacional firme. Ahora bien, Vox tiene en estos momentos mucha importancia en muchos gobiernos y nos parece importante que las personas que forman parte de esos gobiernos estén en estos momentos en la dirección nacional de Vox. Es algo natural, comprensible, pero en Vox no hay equilibrios territoriales, no hay equilibrios por cuotas de sexo, no. Hay personas que valen, hay personas que están desarrollando una labor importantísima en los gobiernos y que en estos momentos juegan un papel esencial en Vox. Y yo creo que eso es mucho más natural. Pero no, Vox no va a ser una suma de varonías ni nada parecido. Que han ganado los ciudadanos de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Murcia, de las comunidades allí donde gobiernan conjuntamente con el Partido Popular. Pues en primer lugar, lo que han ganado es que muchos se sientan bien representados, porque había muchas personas que pensaban como Vox cuando Vox no existía y por lo tanto o no podían votar o votaban con la nariz tapada y no se sentían bien representadas. En el terreno concreto, hoy mismo, hemos visto cómo se deroga la ley de memoria histórica o la ley de memoria democrática en Aragón. Hemos visto cómo en Castilla y León se han eliminado todas las referencias a la Agenda 2030 en el ámbito de la educación. Hemos visto cómo se ha reducido la financiación de los sindicatos. Hemos visto cómo se han hecho esfuerzos donde nosotros conseguimos condicionar los gobiernos y formar parte de ellos por recuperar el derecho a escolarizar a los hijos en español. Hemos visto cómo hay consejeros de Agricultura defendiendo al campo y oponiéndose a la Agenda 2030 con firmeza. Es decir, son menos cosas de las que nos gustarían,
pero empiezan a ser cosas importantes. La influencia de Vox es significativa. Hemos logrado en Extremadura destapar una corrupción brutal, como la del gobierno de Fernández Vara, que había engañado con el plan de regadío de Tierra de Barros durante las elecciones, diciendo a los extremeños que eso seguía en marcha, que eso estaba en pie, y ocultando que se habían comprometido por escrito con los burócratas de Bruselas a aparcar ese plan y hacer desaparecer toda la documentación del mismo. Lo hemos denunciado en los tribunales. Cuando Vox llega a los gobiernos hay cosas que empiezan a cambiar y yo creo que en eso los ciudadanos ganan. Decía que todavía no es mucho, pero será más, o sea que son ambiciosos en esos gobiernos, algunos acaban de empezar a andar, bueno, como quien dice. Somos ambiciosos, pero somos prudentes. Digo que no es mucho porque nuestra representación es menor que la del otro partido que forma parte del gobierno y nosotros no somos unos cuatreros de la política, no somos unos chantajistas, no intentamos que se aplique nuestro programa en mayor medida que el del otro, si el del otro tiene una representación mayor. Es únicamente por eso, por lo que digo que es poco todavía y que algún día será más, cuando tengamos más representación, cuando seamos el primer partido de una coalición de gobierno o cuando logremos gobernar algún día en solitario. Ustedes incidían mucho durante la campaña, las últimas campañas electorales, en que a la hora de plantear una alternativa no era solo desbancar a la izquierda, sino también las políticas de izquierda del gobierno. ¿Qué es para usted hoy ser de derechas? Yo huyo bastante de las etiquetas, porque estoy convencido de que a Vox le vota mucha gente que es de derechas, le vota gente que probablemente ha votado a la izquierda hasta hace poco, le vota gente que no se identifica con esas etiquetas. Entonces, nosotros huimos de todo tipo de etiquetas ideológicas. Ya nos las ponen nuestros enemigos, nos llaman fascistas, ultraderechistas, nos llaman de todo. Vemos viñetas en las que se nos disfraza de nazis. No hay ningún límite para atacarnos a nosotros. Nosotros lo que hacemos es defender cosas muy claras. Defendemos la unidad nacional y la ilegalización de los separatismos. Planteamos un Estado unitario que corrija el desastre de las autonomías. Planteamos el control de las fronteras y la expulsión de los ilegales. Defendemos la seguridad en las calles. Defendemos la igualdad verdadera del hombre y de la mujer. Bueno, ¿eso qué es? ¿Es ser de derechas? ¿Defender la unidad nacional es de derechas? ¿Decir que el separatismo debería estar ilegalizado es de derechas? ¿Defender las fronteras es de derechas? No lo sé. Y de hecho no nos importa mucho. Vox es un partido que yo creo que sobre todo es de sentido común. Es un partido de extrema necesidad para España, porque además creo que Vox está con los tiempos modernos. Vox es un partido que está con los grandes movimientos que en estos momentos están fortaleciéndose en Europa y en América. Una última, señora Abascal, porque es un tema que no podemos obviar, el tema del campo, lo que se está sucediendo, no solo en Francia, en Alemania, en Italia, en Rumanía, en Portugal. ¿Entiende que aquí deben reproducirse o en las protestas que se están viendo en Francia? No sé cómo ve Vox la situación del campo. Bueno, yo no voy a decir en ningún caso a los hombres y mujeres del campo, a los ganaderos y a los agricultores lo que tienen que hacer o cómo tienen que comportarse o manifestarse. Yo lo que voy a decir es que nosotros les respetamos, que nosotros pensamos que son esenciales para la sociedad española, que pensamos que España tiene que caminar hacia la soberanía alimentaria, que pensamos que hay que parar con todas las políticas que criminalizan la vida en el campo, la producción en el campo, que pensamos que hay que defender el producto nacional, que pensamos que hay que defender los intereses de los ganaderos y agricultores españoles en Bruselas y que por lo tanto hay que señalar a todos los impostores que defienden la Agenda 2030, a todos los que aquí dicen defender el campo y luego en Bruselas votan conjuntamente, y me refiero al Partido Popular y al Partido Socialista, que votan juntos en Bruselas el 87,6% de las veces durante esta legislatura. Hemos escuchado al señor González Pons decir con claridad meridiana que en Bruselas el PP y el PSOE y los Verdes somos una coalición. Bueno, pues el PP, el PSOE y los Verdes en Bruselas lo que están haciendo es un daño brutal al campo español, con restricciones, haciéndoles competir en condiciones de desigualdad, con las manos atadas a la espalda, permitiendo la entrada de productos del extranjero a los que no se les exigen las mismas condiciones de producción en materia laboral o condiciones fitosanitarias. Ese es el gran problema. Nuestros enemigos no son los agricultores del resto de Europa y nos gustaría que los agricultores europeos y franceses entendieran que sus adversarios no son los agricultores españoles. Los adversarios son las élites de Bruselas, el gobierno francés. Los adversarios son aquellos que están haciendo que entren productos extracomunitarios
que inundan nuestro mercado y que hunden el campo, la ganadería y la agricultura y también la industria en gran medida. Ese es el verdadero problema y desde luego nosotros estamos totalmente comprometidos con la defensa del campo. ¿Le veremos en alguna de las manifestaciones que están convocando ya? Por supuesto, por supuesto. Pero me verán sobre todo haciendo lo correcto en los parlamentos y oponiéndonos siempre a la Agenda 2030. Podré ir o no ir a una manifestación, pero desde luego no me voy a equivocar al votar, ni lo va a hacer nadie de Vox. No nos vamos a equivocar al votar ni en el Parlamento español ni en Bruselas. Pues aquí lo dejamos, señor Abascal. Reitero nuestro agradecimiento por esta entrevista con El Debate. Muchas gracias a vosotras. Gracias. Gracias.